Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 77. Como todos los viernes tenemos unos interesantes y reflexivos temas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad de Ruth. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente cita. Nunca pierdas la fe en las promesas de Dios. Esto está en la cita bíblica de Habacuc 2:3. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, el día de hoy una vez más nos acompaña la hermana predicadora y locutora católica Odalis Susana Gil. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa una vez más. Y alguna palabrita de inicio antes de empezar con la entrevista del día de hoy. Claro, es una alegría, es un privilegio en Dios, es una bendición el poder servirles a través de este compartir de fe y de amor. ¿Qué más puedo decirle? Que nuestra vida, nuestra mirada siempre esté puesta en las cosas de arriba, porque las de aquí son pasajeras. Y el Señor nos dice en su palabra que nos ocupemos de las cosas de Él y que Él se ocupará de las nuestras. Así que confianza en medio de toda circunstancia que estés viviendo a esta hora. Muy bien, hermana, muchísimas gracias por estar una vez más en nuestro programa. Sus enseñanzas son muy hermosas y sus reflexiones también, y es un gusto tenerla con nosotros. Y justamente queríamos tocar con usted para hablar de esta gran mujer, sobre todo sobre la personalidad de Ruth, ¿no? Y acá viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa el nombre de Ruth en la Biblia? Bueno, hemos estado, indagando, abriéndonos, estudiando un poquito más, ahondando en esta personalidad, ¿verdad? En este personaje del Antiguo Testamento que tiene mucho que ofrecernos. Y lo primero que me encontré precisamente es que Ruth en la Biblia significa amiga, aliada. O sea, es un nombre personal bíblico femenino que proviene del hebreo reud, que se traduce como amiga aliada. Yo creo, hermano Juan, que ya eso nos va preparando para lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Sí, justamente por ahí va, ¿no? Porque acá viene lo más interesante. ¿Quién es Ruth en la Biblia? ¿Quién es? Cuando vamos a hablar de Ruth en la Biblia, va a parecer que estamos sumergiéndonos en una historia conmovedora, llena de amor, llena de luz, de fuerza, una historia que apasiona, pero una historia real. Yo digo que escrita por el dedo de Dios. Ruth es una joven moabita de Moab, del pueblo de Moab. Una joven que tuvo que enfrentar incluso un futuro inseguro. Ella se casó, conoció a un joven Malón, un joven judío, que él había ido a vivir al país montañoso de Moab con sus padres, huyendo también de la gran hambruna. Y él quería permanecer allí hasta que pase el hambre en esa ciudad. Y Malón conoce a Ruth y se enamoran. Y se casaron y fueron felices. Es como que una mujer también necesita tener como un hijo al que amar y el hombre necesita también un hijo junto a él. Y entonces para Ruth fue un duro golpe perder a Malón porque no pudo tener descendencia con él y se quedó viuda, al igual que su suegra que había perdido a Elimelec. Tenía 2 hijos, Noemí, su suegra, la suegra de Ruth, pero que también perdió a sus hijos y se quedó viuda. Entonces Ruth, esta joven viuda moabita, encontró consuelo y comprensión en esa noble suegra Noemí,
y ellas enfrentaron problemas reales. Primeramente, vamos a entender los problemas reales que tuvieron que enfrentar estas dos mujeres, aunque vamos a centrar toda nuestra atención en Ruth. Pero no podemos, cuando miramos a Ruth, no podemos dejar de mirar a Noemí, que es la que le da la vida para poder entender el corazón, la entrega, el pensamiento de Ruth. Estas mujeres tuvieron que enfrentar grandes problemas. ¿Por qué? Viudas y abandonadas, es decir, se quedaron sin nada. Porque una mujer encontraba el reposo y la seguridad en la casa de su marido. Entonces, Noemí, la suegra, se enfrenta con una decisión. ¿Qué decide ella? Regresar a su antiguo hogar junto a su familia, emprender un viaje de regreso a Belén. Pero mientras iban de camino, Noemí, la suegra, le insiste a Ruth y a la otra nuera que se devuelvan, que se queden ahí en Moab, que se casen de nuevo, que podían rehacer su vida. Pero Ruth se niega a abandonar a su suegra, porque la quería a Noemí. Y Noemí, que había sido una esposa y una madre perfecta y que supo mantener la calma y actuar con valor ante la adversidad, pero Ruth se decide ir con ella de todas maneras. Entonces, en esta decisión vamos a tener ya una de la visión, de la vista más cercana realmente a lo que es la persona de quién es Ruth. Porque esta decisión de Ruth, en ella nosotros vamos a encontrar la expresión de amor y devoción que jamás encontraremos en toda la literatura. O sea, no se ha expresado una devoción de manera más perfecta y con un espíritu desinteresado, mi hermano Juan, y a los hermanos que nos escuchan ahora. ¿Por qué? Porque Ruth resultó ser una mujer decidida, a pesar que Noemí no le podía ofrecer nada. Entonces, ¿qué hizo Ruth? Olvida de buen grado su antigua vida, su familia, sus dioses, y afrontó con valor un futuro desolador e inseguro junto a su suegra que se encontraba desamparada. Entonces podemos pensar, mi hermano Juan y a los que nos escuchan, que en este camino que emprenden Noemí y Ruth, en esa travesía, a lo mejor Noemí le empezó a hablar del Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Yo pienso anticipadamente que ya Malón, su esposo, que no le gustaban esos sacrificios humanos de tantos dioses en el país de Moab, ya le había empezado a iluminar la mente y el corazón de esta joven Ruth, que empezó a tener de deseo de conocer al Dios verdadero. Pero en este camino, junto a su suegra, ahí yo me imagino que cómo hablaron en ese camino del Dios de Israel. Y cuando pienso, por ejemplo, poniendo un ejemplo palpable, en una ocasión yo iba a una misión a 3 horas de vuelo de donde vivía en ese momento, y cuando llego al aeropuerto cancelan ese vuelo y me envían uno más tarde, y cuando llega la hora vuelve y cancelan el vuelo, y cancelaron como 3 vuelos y me dicen: no hay salida de vuelo hasta mañana hacia donde usted va. Y yo le digo a la gente de vuelo: yo tengo que llegar esta noche a donde voy, porque a las 8 de la mañana estaré predicando en esa comunidad que me ha invitado. Y el agente de vuelo me dice: lo único que puedo hacer es enviarla hasta Houston, dar la vuelta por allá por Estados Unidos y volver a regresar al lugar donde va, a Savannah. Hermano Juan, este vuelo tomó 13 horas. Quiere decir que el vuelo que era de 3 horas se convirtió en 13, pero aquí está lo que le quiero comentar, que me rememora al hablar de Ruth. En ese vuelo se sienta una joven señora a mi lado,
Y yo me veo orando, saco la palabra de Dios, voy hablando de Dios. Ella se acerca, me pregunta, le digo, soy misionera. Empecé a hablarle del Dios, del amor, del Dios que conozco. Empecé a escucharla hablar. Y en un instante después de hablar, me vio rezar, conversando, se fue dando, le dije, soy misionera católica, me habló de los sacerdotes predadores, lo que me dio la oportunidad de clarificarles algunos asuntos de fe, de su fe tambaleante, y le hablé de Dios, y le di testimonio, oré por ella. Al instante esta mujer me dice, ay Dios mío, yo que vengo de verme con un amante, tengo que confesárselo. Voy de regreso a casa, donde me espera mi esposo enfermo, y ahora me duele tanto. A partir de hoy voy a cuidarlo, voy a confesar mi falta, voy a ir a la iglesia, voy a conocer ese Dios del que usted me ha hablado. Así que cuando Dios va a cambiar el destino de un alma, no importa lo que él tenga que hacer. Ese día desvió un vuelo de 3 horas a casi 13 horas para llegar a mi destino, solamente para que aquella alma escuchara hablar de Dios. Eso pasó con Ruth. Entonces estas mujeres entraron a esa ciudad, hermano Juan. De verdad, hermanita, qué hermosa reflexión y enseñanza está dejando, ¿no? Y cómo es el propósito de Dios tan misterioso que creo que dejó que pasaran horas y horas para que pudiera predicar y enseñar a esta persona que necesitaba conocer de la verdad del Señor y de su misericordia, ¿no? Y bueno, se sabe pues que la conversión de Ruth, y ahorita lo va a decir, ¿no? Ella creo que era una mujer sacerdotisa, pero como usted dice, escuchó pues la enseñanza de su esposo. Y acá viene la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué enseñanza deja la historia de Ruth? Primeramente, para entrar a la enseñanza de la historia de Ruth, tenemos que continuar a ver cómo se desarrolla la historia, porque Ruth entra, acompaña, decide irse con su suegra, su amor la mueve, el cuidado por la anciana que había quedado también viuda, y ella se aventura sin que le ofrezcan ninguna seguridad, y ellas van entrando de regreso allá a donde iban, al pueblo nativo de Noemí. En la ciudad entonces, cuando ellos van pasando, ella ve que están trillando los segadores el trigo. Entonces, realmente en este tiempo había muchas mujeres que se ocupaban de todas las necesidades del hogar. No había trabajo fuera de la casa para la mujer. Dios proveía sus necesidades, pero Ruth pasó a ser una espigadora como las demás. ¿Por qué? Porque debía mantener a Noemí. Era una tarea humillante, pero Ruth no le temía el trabajo y estuvo espigando hasta que amanecía el cálido sol. Entonces, Ruth no tenía ni idea a quién pertenecía la tierra donde ella estaba trabajando, Ella había pedido permiso con toda educación para espigar. Y luego le dicen que aquella tierra pertenecía a vos, un rico propietario de la tierra, que era un hombre sabio, generoso, influyente, altamente respetado en su comunidad. Y cuando vos se dirigía hacia su sacre de tierra a ver cómo iba la cosecha, vio a esta muchacha extranjera atractiva y la invitó a que espigara en los campos durante la cosecha. Entonces él la admiró la serena belleza de Ruth, su laboriosidad, su cortesía, su devoción, y mostró una consideración especial hacia Ruth, y Ruth se mostró agradecida. Entonces Noemí se interesa en que Ruth pueda acercarse a este familiar para mantener el nombre de la familia y que a la vez Ruth fuera feliz. O sea, entra en juego también el amor desinteresado de una suegra para que su nuera vuelva a ser feliz. Entonces vos nunca había visto ataviada a Ruth con su ropa, solo la había visto con ropa de trabajo, y era preciso
que la viera con su dulce belleza, su fragancia. Entonces Noemí la hace que Ruth vaya a visitar a Boaz durante la noche y él la admira y le propone matrimonio. Así que se da entonces el encuentro nuevamente de esta joven hacia el matrimonio con Boaz. Él anuncia públicamente sus intenciones y todos se ponen felices, sus familiares y la gente que los conocen. ¿Por qué? Porque Ruth era una mujer de buenos deseos. La gente la empezó a respetar, a ver que era una muchacha trabajadora, linda, buena, y también Boaz era muy respetado. Así que todo el mundo se puso contento y se procuró que Ruth pasara a pertenecer a la familia de Dios. Quiere decir que Boaz empieza a trabajar con los familiares para la redención de Ruth, como se dice ahí en el Antiguo Testamento, y pase a ser uno con ellos en su fe y en su relación. Entonces Ruth abraza totalmente la fe en un Dios verdadero. Y al cabo del tiempo, tiene un hijo con Boaz. Un hijo que le llaman Obed, que se hizo famoso en Israel porque fue el abuelo del rey David. De manera que entonces Ruth, la moabita, aquella muchacha viuda, sencilla, hermosa, que decide abandonar el pueblo de Moab para irse con Noemí y que tiene un maravilloso carácter, está emparentada con el hijo de David, que fue la luz verdadera de los gentiles, y con todos los redimidos de todos los rincones de la tierra. Así que es maravilloso. Quiere decir que Dios, cuando tiene un plan sobre la vida de una mujer o de un hombre, tú no sabes la obra inmensa que Dios puede hacer a través de un seguimiento sencillo, caritativo, poniendo en tu corazón el deseo de conocer más de tu Dios. Esta muchacha sencilla se emparenta con el hijo de David, con Jesús, que es la luz verdadera de los gentiles, y con todos los redimidos de todos los rincones de la tierra. Así que, ¿qué podemos aprender de ella? Primeramente, que no hay imposible para Dios. Segundo, que la caridad cristiana siempre tendrá recompensa. Que muchas veces nosotros, aunque Dios nos envía a otro lugar desconocido, donde pensamos que vamos a perder toda seguridad, si es Dios que te envía, tú no tienes que tener miedo, porque Dios se hará cargo de todas las necesidades. Y Dios siempre, cuando tú renuncias, Él te recompensa con una medida apretada, con una medida rebosante. Entonces de Ruth podemos aprender mucho de esa belleza de su corazón, mi hermano Juan. Bonita la enseñanza que está dejando, hermana, y dentro de la característica de la persona de Ruth, bueno, según lo que yo vi pues en una película, de que ella era muy firme en la fe, no siendo en sí judía, pero sabía y creía y tenía una convicción de fe, ¿no? A un solo Dios, ¿no? El cual también creo que causa pues un testimonio de vida, ¿no? Para el pueblo que estaba a su alrededor de ella, ¿no? Y hermano, una pregunta, ¿y en la actualidad usted cree que existan muchas mujeres que tengan ese comportamiento, esa actitud como Ruth? Sí, yo estoy segura, porque la iglesia de Dios sigue pariendo santos. La iglesia es de Cristo. Y sí hay personas totalmente firmes en la fe, en lo que creen, en su convicción, en la doctrina. Quizás no la veamos alrededor de nosotros con frecuencia, ¿verdad? Pero sí existen gente que nos han marcado el camino, y que por más que tú le quieras buscar, no le va a encontrar una incoherencia evangélica. Yo creo que eso se produce a través de un encuentro pleno, verdadero, hondo, y a través del servicio totalmente del amor.
esa belleza de corazón la podemos encontrar en personas en nuestras comunidades. La generosidad del alma de Ruth la podemos encontrar. Hay gente que se da totalmente a la obra de Dios. También Ruth tenía un firme sentido del deber. Eso lo encontramos hoy. Era mansa, tenía mansedumbre. Eso es un poquito más difícil de encontrar porque el hombre y la mujer de hoy, aunque tengamos fe, a veces tenemos la tendencia a rebelarnos, a que no nos manden, a bajarnos, ¿verdad? Y Ruth tenía mansedumbre. Y da la impresión también de Ruth que ella siempre pareció decir y hacer siempre lo que era más correcto y lo hacía de una manera encantadora. Entonces, la Biblia nos ofrece todos estos detalles de ella, aparte de su aspecto físico, se la presenta con una belleza extraordinaria, con un pelo cobrizo, con pómulos elevados, ojos cálidos y ataviada con vestidos ajustados de una sacerdotisa del templo. De hecho, cuando vemos un cuadro, vemos en ella ese atractivo de una personalidad tan encantadora. Entonces sí creo que hay mujeres hoy en día, tomando como referencia la vida de Ruth, que cuando se han quedado viudas, las mujeres se han totalmente entregado con una fe firme a las cosas de Dios, manteniendo la belleza exterior e interior que hable de Dios, de la luz y del reflejo de Dios en su vida. Sabe que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros estemos necesitando. Y si como mujeres le decimos, Señor, dame belleza del corazón, Dios está dispuesto a darle. Si le decimos, Señor, haz de mi corazón que sea un corazón más generoso, que piense en los demás antes que en mí, Dios está dispuesto a darlo porque Él es todo y en Él todo se da. Qué bonito, hermana, de verdad que Dios la bendiga por esta enseñanza y reflexión que está dejando, ¿no? El día de hoy. Ahorita haremos un corte, vamos a escuchar una canción titulada Donde tú vayas, yo iré y continuamos. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu
Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con la hermana Odila. Hermana, ahora mm, me gustaría que nos pueda hablar un poquito sobre su trabajo pastoral que usted realiza para que los hermanos que la estén escuchando puedan conocerla y también puedan acceder pues a esas redes sociales donde usted pues hace su servicio, ¿no? Que es la prédica y la locución en una radio. Sí, mi hermano, en este momento pues me encuentro en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, respondiendo a una nueva llamada de Dios. En este momento pues tengo 11 años evangelizando a través de los medios de comunicación social, de radio, hacía 11 años haciendo voz en la radio, evangelizando, y hace 2 años y medio que dirijo como directora de un canal de televisión católico, de doctrina 100% católico en la Arquidiócesis de Atlanta. Entre las cosas que realizo es hacer coberturas de los eventos de la Arquidiócesis. De hecho, este domingo pasado estaba haciendo la cobertura de un evento de discapacitados, un campamento de Jesús para la comunidad latina. Estoy preparando todo el material bello, muy tierno, donde la arquidiócesis ahora se ocupa de los niños con discapacidades, los niños especiales y su familia. Voy saliendo para El Salvador a hacer la cobertura del ECLA, los 55 años de la Renovación Carismática Católica, y de ahí vuelo a Santo Domingo. En este momento estoy totalmente entregada a la evangelización a través de radio, televisión y sirviendo a la arquidiócesis en la cobertura de sus eventos. También acabo de hacer mi tercera publicación, mi tercer libro, que se llama Cómo preparar una enseñanza. Es una ayuda para todos los catequistas, las personas que predican, los que tienen que enseñar la palabra de Dios, porque en todos estos años de ministerio me he encontrado mucho con esa pregunta, hermana, ¿qué citas bíblicas puedo usar para dar este tema, hermana? ¿Cómo preparo una charla? Y en respuesta a todos estos años de preguntas, pues ya lo acabo de poner en un libro que se llama Cómo preparar una enseñanza, y que muy pronto también estará disponible. Ya está terminado, es mi tercera publicación, y de ahí ya empiezo a escribir sobre el caminar en la fe, nuestros desiertos, montaña, oasis, y no detenerse mientras caminamos en la fe. Y también estoy trabajando en un proyecto, Perdonando a Papá, una historia de una niña que sana ya muy adulta a través del perdón que le concede a papá. Así que me dedico mucho también a la escritura, hermano Juan. Qué bello trabajo, hermana, de verdad que Dios me la bendiga, porque realmente sí, he podido escuchar algunas prédicas de usted, como también por la radio, y realmente transmite mucho de la gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. ¿Y cómo la pueden ubicar los hermanos que quisieran conocer un poco más de su trabajo? Pueden en mis redes sociales personales, la van a encontrar Odalis Susana Gil, en YouTube, en Instagram, Odalisa Susana, en Facebook. Tengo también mi propia website donde escribo mucho de ayuda para toda la persona, tema de crecimiento social, y doy respuesta a las preguntas que me van haciendo con artículos. Odalisusana.com, así mismo lo encuentran, mi nombre corrido con apellido.com. Ahí siempre van a encontrar prédicas en audios y muchos artículos de ayuda. También ya para el medio me encuentran en Radio Inmaculada e Inmaculada TV, en todo lo que es la evangelización a través de estos medios, Radio TV Inmaculada. Pues ahí van a encontrar también a la hermana Odalis Susana, porque ha abrazado esta misión con toda la vida, y pues dirijo el medio de televisión. Muchas gracias, hermana, por los datos que nos da. Y antes de concluir, ¿nos podría dejar una reflexión para todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy? Claro que sí, a todos los hermanos, para mí es una alegría acompañarles en este caminar
El privilegio es mío y la bendición es para mí de servir una vez más al Señor. Y si vamos a reflexionar brevemente al terminar de este encuentro, de este podcast, podemos reflexionar en los mensajes y las enseñanzas que nos deja la persona de Ruth para afianzar lo que el Señor nos ha querido dar hoy. Primero, vamos a sacar varios pasos de esta mujer para la vida nuestra. Ella le dijo adiós a su pasado. Hoy el Señor a través de esta moabita nos está enseñando que hay muchas veces que hemos crecido en hogares donde el incesto, otro tipo de prácticas inmorales se han ofrecido como sacrificio a dios paganos. Ahí estaba la vida de Ruth. Sin embargo, ella decidió darle un vuelco a su vida. Todos nosotros estamos llamados a dar un paso adelante y dejar el pasado de pecado y el pasado doloroso atrás. También nos anima la palabra de hoy a tener determinación. Muchas personas eligen seguir a Cristo, pero no todos están dispuestos a tomar su cruz. Esta muchacha decidió seguir al Dios verdadero, al Dios de Israel, pero ella asumió la cruz de un trabajo duro, desde salir el sol hasta la noche espigando, un trabajo humillante. Ella abrazó su cruz y siguió hacia adelante, y por eso tuvo ese encuentro tan profundo y esa bendición que Dios tenía preparado para ella a través de su nuevo matrimonio. También ella tuvo una mentora, lo que le llamamos una guía espiritual. A ti que estás llevando un ministerio hacia adelante, a ti que forma parte de un ministerio, es siempre importante tener una guía espiritual. Dios no nos creó para ser seres ermitaños. Toda mujer en crecimiento espiritual es indispensable que tenga alguien que le guíe y que pueda ayudarle en su viaje. Si no lo tienes, pídele a Dios que te ponga una persona en el camino. Ruth descubre la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Booz. Ella no tenía todavía idea de lo generoso y bueno que era el Dios de Israel, hasta que Booz y sus parientes demostraron generosidad con ella. Ella escuchó la voz de Dios, escuchó hablar de Dios por su suegra, pero ella experimentó la bondad de Dios en Belén. Muchas veces tenemos que dejar el confort de nuestras comunidades, el confort de nuestra casa para poder experimentar verdaderamente la bondad de Dios. Ella puso su confianza en Dios y hoy precisamente te invita, Ruth, a abandonar tus hábitos de vida, esos que son malos, y cambiar para encontrarte con tu Dios verdadero. Abandonar tu tierra, dejar atrás tu situación, tus prácticas, creerle a Dios y optar por un modo de vida diferente, que no es fácil, no lo fue para ella, pero ella se arriesgó, decidió darle un vuelco a su vida y cambió su pasado triste y doloroso por un mejor porvenir. Tú también puedes hacerlo. Amén, 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 hermana. Muchísimas gracias, de verdad, por haberse dado un tiempo y por dejarnos esta hermosa información y enseñanza sobre Ruth, y sobre todo siempre hablando pues que el Señor es muy misericordioso y que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Que Dios la bendiga, hermana, bendiga su trabajo, y espero tenerla más adelante con otra entrevista. Que así sea, conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que derrame una unción, que derrame su bondad y su misericordia por todos los hermanos que sufren en este momento, por aquellos que han perdido la fe y la confianza en que Dios está escuchando su oración, por aquellos que tienen miedos al cambio, para que descubran que en cada paso que dan en fe, creyéndole a Dios, en cada lugar se van a encontrar con el Dios de la bondad y del amor. Amén, amén, amén. Que así sea. Hermana, muchísimas gracias y que Dios me la bendiga. Amén. Bueno, amigos y hermanos en Cristo,
Después de escuchar esta bella enseñanza, reflexión que nos deja la hermana Odalis sobre la persona de Ruth, nos hace ver cómo podemos llegar a conocer más de Dios, a agradarlo cada día más, a través del servicio, del amor al prójimo, de la caridad, de la fe, porque Ruth muestra una fe plena a Dios y no siendo judía, ¿no? Ese es un gran ejemplo para todos nosotros. Les comparto la siguiente oración. Ruth, mujer ejemplar de abnegación, sacrificio y fidelidad. Tú acompañaste a tu suegra Noemí tras enviudar y morir sus 2 hijos, de vuelta a su pueblo y nación judía. Allí Dios te esperaba para darte un nuevo esposo y descendencia con la que alegrar tu vida y la de Noemí. Tu respeto a Dios, tu trabajo y dedicación fueron ejemplos y motivo de admiración para tu esposo, que te colmó de amor y comodidad. Tu hijo B fue tu delicia y la certeza de tu progenie, y en ti también la de tu suegra. Tú fuiste generosa con Dios en Noemí, y Dios estuvo grande contigo y con los tuyos. Ayúdanos a ser serviciales y a entender las necesidades ajenas, dejando luego que sea Dios el que nos premie las buenas obras como solo Él sabe hacer. Amén. Santa Ruth, ruega por nosotros. Y nos estamos viendo, pues, hermanos, en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego.